Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Ya ha llegado la hora para el servicio de la tarde. Damos la más cordial bienvenida a cada uno, especialmente quienes están visitando. Dios les bendiga. Todos bienvenidos. Hoy es domingo, día del Señor. Hermanos, hoy es día que la iglesia, donde quiera que está establecida, se congrega con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios, de alabarle, de bendecir su nombre, hermano, porque Dios es bueno, porque es nuestro Salvador. Y sobre todo, pues tenemos la oportunidad de alentarnos unos a los otros con la palabra. Comenzamos, hermanos, teniendo en cuenta a silenciar nuestros teléfonos y de esa manera también, pues, todo el tiempo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Faltan algunos hermanos, Dios quiera y vengan y lleguen con bien durante o antes de que comencemos, para así de esa manera todos juntos glorificar el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Después de la oración, pues tenemos los cantos y así continuamos con el orden del servicio. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y si les parece, permanecemos de pie para entonar el primer canto. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de su presencia, oh Dios, porque le reconocemos como el único Dios vivo y verdadero, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, infinitamente le damos las muchas gracias por haber permitido llegar el Evangelio a nuestras vidas y así, oh Dios, rescatarnos de una vana manera de vivir, de las tinieblas a su luz. Infinitamente por ello. Gracias por los que nos predican de su palabra, gracias por los que comparten, Padre, pues de esa manera hay la oportunidad de que otras almas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Padre Santo, en esta tarde rogamos y pedimos que usted nos bendiga a todos por igual. Ábranos, Padre, el entendimiento. Abra nuestro corazón para que su palabra que va a ser predicada podamos, Dios, aprender de ella, atesorándola y así, oh Dios, poniéndola en práctica en nuestras vidas. Padre Santo, también queremos pedirle que usted reciba como olor fragante, Dios, las alabanzas que vamos a entonar para la honra y gloria de su nombre. Padre Santo, bendíganos, ayúdenos con ánimo, con fuerzas, con mucho amor hacia usted, Padre, para que de esta manera nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Dios, seguimos rogando por sus hermanos que vengan en camino, usted les bendiga, les ayude y lleguen con bien, y juntamente, Dios, que estén con nosotros en este servicio de adoración. Aquellos que queriendo estar entre nosotros y que no les es posible por causas ajenas a su voluntad, rogamos que usted esté con ellos y les bendiga y les ayude. Tenga misericordia de los enfermos, bendiga, Padre, cada uno, así como nosotros. Padre Santo, quédese entre nosotros en este servicio y ayúdenos, oh Dios, en todas las cosas que hagamos, porque se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Canto, hermanos, que entonamos es el canto número 102. Hallé un buen amigo. ¿Listos? Entonamos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, de indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva de pecador, me guarda de Satán,
sigue sin sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho. Amén. A ver, pueden tomar asiento. Siguiente canto es Voy al cielo, soy peregrino. Entonces, voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió ya veraz camino al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca habremos de sufrir allá. Gloriosa vida de gozo llena, el alma mía sin fin disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Patria santa, hermosa y pura, entraré salvado por Jesús y gozaré siempre la aventura, con él viviendo en refulgente luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir con Jesús. Siguiente canto, ya que sabemos y tenemos ese mensaje con nosotros, pues compartámoslo, ¿verdad? Con otros también, para que tengan la misma esperanza que tenemos. Sembraré la simiente preciosa. Entonces, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones
con el orden del servicio. Los niños y los jóvenes pueden pasar a clase. Los adultos que el Señor nos regala este día de oración a su gloria, a su plan de salvación, a su Hijo y a ese maravilloso sacrificio que ha hecho por nosotros. Le doy gracias, mis hermanos, a nuestro Padre porque nos regala la oportunidad de estar congregados y después de una semana que vivimos con unos días bien intensos, con los días que pasaron, de la tormenta esta que pasó por acá, amenazas bueno, amenazas no, hubieron inundaciones, hubieron tornados y varias cosas. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos, y quiero presentarles una frase que últimamente ha vuelto a mí, me gusta la lectura y quisiera compartir porque sé que algunos de mis hermanos aquí presentes también deben conocer esta frase, y dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y quisiera preguntar, a ver si algún hermano mío sabe, ¿de quién es esta frase o quién la dijo? No está en la Biblia. No está en la Biblia, al menos no está así en la Biblia, aunque la Biblia insinúa esta misma idea, pero no lo dice con estas palabras. ¿Conocen de quién o a quién se le atribuye esta frase? ¿No lo conocen? ¿Alguien que se atreva? ¿No lo conocen? Yo me puse a investigar porque el autor, quién era, o por lo menos quién está registrado que sí se la escribió. Pero en internet encontré muchísimos autores. Entre ellos encontré a Confucio, un filósofo y un pensador de China, que se le atribuye la frase. Encontré se le atribuye, de hecho, de este señor, varios autores lo citan a él como el que realmente acuñó esta frase o el que la dijo por primera vez. Pero también la tiene acuñada bajo este señor, Abraham Lincoln. Y también la tienen sobre Avellaneda, sobre Lorca y sobre muchos escritores. Pero la verdad es que el autor de esta frase, al menos el que la registró en una de sus obras, una obra que se llama La vida de la razón, fue este señor. ¿Lo conocen? ¿Nadie sabe quién es este señor? Este señor se llama George de Santayana. No se llamaba así, él se nacionalizó norteamericano bajo este nombre, George de Santayana, pero era un escritor de origen español, un crítico, una persona que yo respeto, y en su obra La vida de la razón acuña esta frase sin atribuírsela a nadie, de manera que el primer escritor que se le registra realmente en una de sus obras es a él, aunque se le atribuyan a muchos otros, incluso a Napoleón Bonaparte también se le atribuye. Pero esta frase tiene una validez en nuestros días importantísimo. El pueblo que olvida su historia o que no la conoció nunca, irremediablemente la va a volver a repetir. Y en la Biblia lo vemos reflejado de una manera increíble. Como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues continuamente cometía los mismos errores, porque no recordaba o porque había olvidado, porque sencillamente nunca conoció su historia. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 3, versículo 6. Oseas 3:6. Dice esa frase: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Realmente, de muchas formas, la Biblia nos ilustra que es necesario que la historia del pueblo de Dios no es más que lo que la Biblia da a conocer como la relación de la humanidad con Dios. De la humanidad, no solamente del pueblo de Dios, sino de la humanidad toda. Porque sencillamente la humanidad o estaba en buenos términos con Dios, estaban amigados con Dios, estaban reconciliados con Dios, o sencillamente lo habían rechazado. Pero en cada punto de la historia había consecuencias, tanto para uno como para otro. Hoy, mis hermanos, quiero tocar el tema de no volver atrás, el tema sobre la perseverancia.
lo hemos tocado muchas veces, pero quiero darle matices que quizás nos ayuden a tenerlo más presente cada día en nuestras vidas. Y sobre todo con las cosas que podemos enfrentar a diario, no solamente con el mundo, sino dentro de la iglesia misma. Lucas 9:62, mis hermanos, Jesús mismo dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, para estar en la presencia del Padre. Porque no es posible, mis hermanos, caminar el camino recto, el camino perfecto que trazó nuestro Señor Jesús, si no tenemos los ojos o la vista puesta en el camino, en el trazo que hizo nuestro Señor Jesús. Y Él lo pidió de una manera muy sutil varias veces. El propio apóstol Pablo lo recalca: puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos, la mira en lo alto, puesto los ojos en el cielo, en la recompensa. Porque si miramos atrás, historias tenemos dentro del antiguo pacto, e incluso dentro del nuevo pacto también lo tenemos. Una sola que quiero mencionar en este momento: la esposa de Lot. El ejemplo es curioso. Conversaba con un agricultor de allá de Tierra, de mi pueblo, y yo no entendía, bueno, porque era, pero aquí se ha tratado también. Y es que el que está dando con bueyes a la mano, no con tractores, con bueyes a la mano, si no está plenamente concentrado en mirando el surco que va a trazar, pues lo hace chueco, lo tuerce, y no es capaz de hacerlo recto, y por supuesto no va a cumplir las funciones por las cuales se está haciendo. De ahí que es necesario estar concentrado, dedicado plenamente al camino que vamos a seguir. La perseverancia tiene que ver con eso, y tiene que ver con a veces ignorar, de alguna manera, por decirlo de esta forma, a todo lo que pueda molestar o perturbar o incomodar el camino que estamos siguiendo. Perseverar es sobreponerse a esas cosas que nos hacen daño, que nos hacen apartar la mirada de Dios. El mundo actual, mis hermanos, presenta desafíos únicos para todos los fieles, especialmente para los jóvenes, para nuestros jóvenes. Y nosotros como fieles estamos tentados continuamente o atraídos por diferentes cosas. Estamos expuestos a sufrir la tentación de abandonar la fe. Porque, hombre, es que es difícil a veces lo que se nos pide de Dios. Es difícil a veces lo que estamos abandonando. El hermano Gustavo trataba esta mañana sobre algunas cosas que tienen que ver con eso. Ejemplos en cómo la fuente de ganancia de algunos grupos y hechiceros los entregaron para ser quemados, no para revenderlas, porque hay una falsa entrega también, sino perseverar de corazón. Nada me va a apartar, y si esto es estorbo, no lo voy a tirar para la esquina, sino lo voy a quitar por completo de mi vida. También en la Biblia se nos enseña, mis hermanos, la importancia de perseverar y no volver atrás. Y vamos a quedarnos con esta frase, porque no volver atrás va a ser la frase que vamos a repetir continuamente en este momento. No volver atrás en ejemplos en la Biblia y las consecuencias de estos ejemplos, de las decisiones que se tomaron para bien y para mal. Hace tiempo, o sea, en las últimas oportunidades que tuve el año pasado de compartir la palabra con ustedes, yo tocaba este tema y expuse varios ejemplos del antiguo pacto y sus consecuencias. Ejemplos y consecuencias. Y vimos cómo cada ejemplo negativo de esas personas que miraron atrás, no quisieron perseverar, pues tuvieron consecuencias nefastas, sencillamente. Y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy, como Iglesia de Cristo, debemos recordar que en la Biblia se nos alerta. Las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos enseñan en esos ejemplos la paciencia, la consolación, a tener esperanza de que Dios no falla, de que va a pasar, y que si vuelve a suceder, pues va a pasar igual. Y si vuelve a suceder, pues va a pasar igual. Y si habiendo pasado tantas veces no ha fallado nunca, cuando tengamos que sufrirlo nosotros, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo mismo. Pues lo mismo. El pueblo de Israel, mis hermanos, es uno de los ejemplos que cité la vez pasada. Tiene la tentación de regresar a Egipto. Y específicamente en Éxodo 14:12, mis hermanos, ellos dicen, no es esto lo que te hablábamos en Egipto. Le reclamaban a Moisés, diciendo, déjanos servir a los egipcios,
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. Decían, mejor es servir a los egipcios que la libertad. Y déjenme decirle, independientemente de lo que ellos habían visto de las plagas, todavía no habían cruzado el Mar Rojo. De hecho, esta frase es enfrente del mar, del mar antes de cruzarlo. Se encontraron acorralados y decían, ya, aquí quedamos. Nos sacaron para morir aquí quedamos. Pero habían visto las plagas, habían visto la columna de fuego. Y aún así se estaban quejando. Hombre, si te han llevado con señales tan poderosas y tan milagrosas que ninguno de nosotros hemos visto. Y llegas a ese punto, ¿no crees que Dios te va a salvar también de eso? Bueno, ellos dudaron ahí. Hey, Moisés, le decíamos esto, no vamos a morir en el desierto. Y mira, aquí estamos. No tenemos para dónde agarrar. No tenemos para dónde correr. De frente al mar y detrás los egipcios. ¿Saben qué pasó aquí? Ese fue en el Éxodo. Cuando ellos salen de Egipto fue el primer problema. Con el primer problema vinieron las primeras quejas. Con las primeras quejas y el primer problema, los disgustos. Con los disgustos, las murmuraciones, los deseos de regresar, los deseos de rendirse. Hasta aquí llegué. No podemos hacer más nada, estamos encerrados. Ya Dios nos abandonó. Quizás llegaron a pensar eso. La Biblia no lo dice, pero me puedo atribuir la libertad de pensarlo, porque era un pueblo pesimista. Lo hemos visto en la Biblia. Cuando lo único que tenían que hacer era perseverar. Y yo quiero definir la perseverancia, al menos en lo que vamos a ver hoy, con dos características o dos cualidades, dos acciones nada más que debemos hacer nosotros. Perseverar va a ser confiar y no volver atrás. Confiar y no volver atrás. La perseverancia es eso, confianza en Dios, la fe en Dios y seguir haciendo lo que Dios te pide. No abandonando su plan, no abandonando el camino, no abandonando este maravilloso plan de salvación. Eso es la perseverancia dentro de la Biblia. Al menos lo vamos a definir para hoy de esta manera. Porque la Biblia nos enseña de múltiples maneras, mis hermanos, lo importante que es perseverar. Nos alerta de todo aquel que miró, regresó atrás y realmente perdió toda la promesa y los beneficios de la presencia de nuestro Dios en sus vidas. Tenemos textos en la Biblia maravillosos como este, Hebreos 10:38, mas el justo vive por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Mi alma no se agradará de él. No estaré contento, dice Dios, si después de yo haberlo rescatado, de haberlo limpiado, de haberlo recibido como hijo, si me abandona de nuevo, mi alma no se agradará de él. Otro texto dentro del mismo Hebreo está diciendo que aquel que pecare voluntariamente después de haber recibido el sacrificio de la verdad, ya no quedan más sacrificios, sino una horrenda expectación de fuego y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Está diciendo, ya lo que ustedes hicieron, están rechazando lo máximo que se puede recibir. Puede recibir un ser humano en el mundo, en el universo entero. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que volvernos atrás es sencillamente dejar de venir a la iglesia, y eso es echarse atrás. Pero hay quien estando aquí ya se ha echado atrás y sigue entre nosotros físicamente, pero su corazón lejos de nosotros, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha dado lugar a un crecimiento espiritual correcto, a un crecimiento espiritual saludable, como la Biblia lo enseña y lo demanda. No porque Dios lo exija de una manera autoritaria, hacemos que Dios no quiere obligarte a nada. Dios te aconseja, porque sabe lo que ha de acontecer después. Sabe cuál va a ser el resultado de jugar con este equipo o con este otro. Y te aconseja que cojas el mejor, sencillamente para que te libres de las consecuencias y del pecado. Hay un texto, lo tengo señalado acá, no está en pantalla, solamente lo tengo aquí. O sea, el texto es Mateo 14, de 25 al 31. Habla acerca de cuando Jesús anda sobre el mar y Pedro también camina sobre el mar. Escúcheme, Pedro no abandonó el camino, y en ese pasaje específicamente solamente dudó. Y la duda en la persona es suficiente para considerarte que te has echado atrás, teniendo las manos puestas en el arado.
Hay quien ha considerado alguna vez el hecho de que Pedro no se apartó del camino. Y en este pasaje no se aparta, aunque vemos que después niega a Jesús, él se mantiene incluso fiel y regresa a confirmar como Jesús mismo le había dicho. Pero en este pasaje específicamente solamente hubo duda, solamente hubo algo que lo distrajo del Señor, suficiente como para hundirse y casi perder la vida. Se echó para atrás, no en los pasos que daba, sino en su mente y en su corazón y en su fe. Dudó. La duda es echarnos para atrás. Cuando aparecen estas situaciones, que para Pedro fue sencillamente un viento recio que apartó su mirada del Señor, o cuando nos veamos en una encrucijada en la cual no veamos salida, como los israelitas estaban frente al mar y los egipcios atrás, cuando nos encontremos en esto, un primer problema, que no vengan a nosotros quejas, disgustos, murmuraciones, deseos de regresarnos o deseos de rendirnos, porque sencillamente esto es volverse atrás. Esto es poner en riesgo nuestra vida, nuestra salvación. Por eso sufrió Pedro: Señor, sálvame. Y tuvo que Jesús tenderle la mano y sacarlo, porque su duda ya lo estaba prácticamente, vamos a decirlo así de manera simbólica, lo estaba matando su duda, aunque lo estaba matando realmente el agua. Nosotros tenemos una necesidad muy importante: recordar de dónde nos sacó Dios en todo momento. En todo momento es necesario que recordemos de dónde hemos salido, de qué, cuál fue la mugre. En Cuba decimos churre, aunque suene feo para ustedes. ¿Cuál fue el churre, la pajita que nos quitó Dios de encima? ¿De dónde era el lodo que yo traía encima cuando Jesús me limpió? Porque a veces olvidamos eso y pensamos que nuestra condición siempre ha sido de vestiduras blancas. Y sinceramente todos estamos expuestos a sufrir tribulaciones, todos estamos expuestos a sufrir problemas. El pueblo de Dios lo viene sufriendo continuamente, porque hay un enemigo poderoso que se ha opuesto al plan de Dios siempre y utiliza a los débiles para hacer caer a algunos de sus hijos. No caigamos en esos juegos, porque sencillamente estaríamos volviendo atrás. Mis hermanos, hay un tipo de hermanos que moralmente, y hay que decirlo, en la sociedad no eran malas personas. Y es difícil decirle esto a ellos, porque moralmente eran personas que no eran mentirosos, no robaban, llevaban una vida social y moralmente correcta. Y decirle a ellos: recuerda de dónde Dios te sacó, fácilmente puede decir: pero es que de dónde yo salí, si yo era buena persona y me iba bien en todo. Este tipo de personas necesita conocer la magnitud, la grandeza del sacrificio que hizo Cristo. Necesita conocer y entender cuál es la obra redentora de nuestro Señor. Porque sencillamente el hecho de que nosotros no seamos moral dentro de la sociedad, no seamos moralmente reprobados, no quiere decir que estemos limpios delante de Dios. Porque ¿para qué fue creado el ser humano, mis hermanos? ¿Cuál es la función primaria y principal del ser humano? Adorar a nuestro Padre Celestial. Y el del mundo adora a Dios. Está violando con el mandamiento, no el mandamiento primero que tiene que ver con ello, pero sino con la primera forma de cumplir con ese gran mandamiento. Amar a Dios es adorarle en todo momento. Lo están torciendo. Entonces, hermanos míos, si en la sociedad, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos irreprochables para el mundo, sepan que aún para el mundo, Dios, ese mundo va a ser condenado por Dios, y aún así, para delante de Dios, hemos salido de un mundo contaminado. Dice segunda de Pedro, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, no está diciendo que usted sea tan malo, aunque sí lo hemos sido, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, esa persona que yo en el mundo, si usted intenta regresar al mundo, no piense que va a regresar igual. Va a regresar en una condición siempre peor, porque va a estar desechando lo más grande de la vida, lo más grande que puede aspirar cualquier ser humano o cualquier ser vivo de cualquier manera, que es conocer a Dios en su gloria, y no en su furia ni en su ira, sino en su gloria.
La Biblia continúa en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Decía, dice la Reina Valera de 60. En contraste a este resultado, a esta consecuencia, podemos ver, mis hermanos, lo que dice Mateo 24:13. Mas el fin será salvo. Fíjense que es curioso. El texto de Hebreos 10:38 dice: si retrocediere mi alma, no se agradará de él, no agradará a mi alma. Y Mateo, Jesús está diciendo: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El mensaje y el consejo siempre es no volver atrás. No volver atrás, pero de ninguna manera, mi hermano. Cada paso que voy a dar, cada decisión que voy a tomar, incluso muchas veces debemos medir hasta nuestras palabras y decir: lo que estaré diciendo estará ofendiendo a Dios, estará ocasionando la caída de algunos de los pequeños de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la iglesia no está expuesta a riesgos del mundo solamente, sino del mundo e incluso de nosotros mismos, hermanos. A veces sin malas intenciones, apelando al corazón de las personas, a una buena intención. A veces sin malas intenciones, pero con consecuencias nefastas para unos y para la propia persona que puede hacer o decir algo negativo. Filipenses, mis hermanos, 3:13. Pero una cosa hago, y este es un ejemplo de Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la perseverancia, volvemos: fe, confianza y no mirar atrás. Porque Pablo está diciendo algo muy importante. Y aquí tomé una fracción, una parte nada más del versículo 13, la parte final, no lo tomé completo. Pero aquí Pablo está alertando sobre algo. Lo que ya pasó, lo que yo fui, la gloria que Pablo era una gente orgullosa, súper orgulloso. Incluso dentro de sus mismas epístolas vemos rasgos, como él decía: yo, si había que ser judío, de la tribu de Benjamín, levita, era instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era como yo? O sea, hablaba con una altanería y un orgullo, incluso hasta algo arrogante, o algo no, era arrogante. Pero él va dejando todo esto porque ha entendido el precioso valor del sacrificio de Cristo, de la obra redentora de nuestro Señor. Pablo defendía, en este caso Saulo de Tarso defendía el judaísmo porque para él era la verdad. Pero conociendo la verdad de Cristo, que es la perfecta, la completa, no la sombra de lo que había de venir, él dice: ok, si la verdad es esta, si es el Señor, Jesús, el que yo esperaba, pues a seguirlo hasta lo que cueste, hasta donde sea. Y vemos Pablo cómo va cambiando y dejando esas cosas, esos orgullos, esas pasiones que él tenía, y transformándose en un ser dispuesto a sufrir, dispuesto a soportar aún lo que no le gustase. Pablo en 2 Corintios, no está en el texto en la pizarra, pero en 2 Corintios él habla de los peligros que se expuso, y habla incluso de algo que es fuerte, que la iglesia a veces no lo toca para no dañar los oídos de los hermanos sensibles. Pero Pablo dice: estuve en peligro entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos. Hombre, tenemos falsos hermanos, sí, hay falsos hermanos, mis hermanos. Yo no soy quien para detectarlo, el tiempo lo dará, por sus frutos los conoceréis. Lo mío es no fijarme en eso, lo mío es proseguir al blanco, es lo que está diciendo él: prosigo a la meta. Si pasó, no me importa. Pablo lo apedrearon, y yo no sé si pasaron 2, 3 días, una semana o 15 días, pero Pablo enseguida volvió a la misma ciudad donde lo habían apedreado, y volvió a pasar después nuevamente, porque su misión era más grande que el odio, el resentimiento o el disgusto de 3 o 4 personas, 3 o 4 individuos que no soportan la palabra de Dios. Pablo está diciendo que su meta, su esfuerzo, su perseverancia es seguir a la meta. Y el consejo vuelve a ser el mismo: no volver atrás. No volver atrás. Juan, el mismo Señor Jesús, Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos. El Señor ya venció al mundo. Hermano Palomares. En Juan capítulo 6, del 51, 53 en adelante, dice que muchos ya no seguían al Señor. De sus propios discípulos. Sí. Y el Señor, y los apóstoles se dan cuenta y el Señor le dice, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro y los más dicen, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos? ¿A quién iremos? Entonces, yo creo que dentro, en lo muy profundo del ser humano, también hasta algo noble, algo sublime, algo digno, algo santo, algo bueno. Y eso no lo vamos a encontrar en cualquier lugar, ni con cualquier alguien, sino ese es solamente Cristo, nuestro Señor. Así es. Él no nos miente, no engaña, en fin, sí, y quiere solamente nuestro bien. Así es. Entonces, si nosotros le rechazamos, si nosotros le negamos, Él sigue fiel. Él permanece fiel. Él sigue. Somos nosotros la que recompensa sigue siendo tú no te la pierdes, bueno, está bien, tú vas a tener. Pero la recompensa sigue estando ahí. La recompensa. Y esa es la cuestión de que cuando nosotros cometemos estos errores, esto es volverse atrás. ¿Se imaginan? ¿Han visto, no sé lo que tienen, usan redes sociales? Hay un meme que sale continuamente, hay dos muñequitos cavando. Y uno ya cerca del tesoro, de un diamante, no sé, se cansó y regresó atrás. Y el otro siguió cavando y llegó. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, el día de mañana para nosotros es una neblina que no nos permite ver qué va a suceder. Nosotros no sabemos qué va a pasar, no mañana. Dentro de una hora no sabemos qué va a ocurrir. Y el premio, la recompensa, es como este meme. Que si nos casamos, en este momento no sabemos si el Señor viene a buscar a su pueblo en una hora o sencillamente nos manda a llamar. ¿Y en qué condición nos va a agarrar? ¿En qué condición? ¿A dónde te va a agarrar a ti? ¿Dentro de la iglesia o fuera? Pero si estás dentro de la iglesia, ¿en qué condición está tu mente? ¿Estás pensando volver atrás? ¿Ya lo has hecho? ¿Has cometido alguna acción? ¿Has hablado algo que te hace ser considerado como uno de los que vuelve atrás? Dios no vamos atrás. Por algo envió a su Hijo. Hombre, cuando Él hizo ese sacrificio, es porque no quiere que usted regrese. Es porque no quiere que usted abandone esa carrera. Él lo puso todo, lo que usted no podía, a su propio Hijo, unigénito. No tiene más hijos. Nosotros somos hijos de Él por creación y adoptivos en Cristo Jesús. Pero el unigénito es su Señor, es nuestro Señor Jesús. Y Él lo entregó. Él estuvo dispuesto a dar a nosotros para rescatarnos de las consecuencias. Y el único consejo que tenía en todos estos textos, ¿cuál vuelve a hacer? No volver atrás. De ninguna manera. Ni en pasos físicamente, ni en pensamientos, ni en actos, ni en palabras. No volver atrás. Una y otra vez. Perseverar es permanecer en la condición que alcanzamos solamente cuando estamos en las aguas del bautismo. Esa condición que somos renacidos espiritualmente limpios de todo pecado. ¿Cuánto duró, mis hermanos? Hasta que cometimos el próximo pecado. ¿Cuánto duró? ¿Años? ¿No me pre? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? Somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, es necesario perseverar a diario. No pensando que somos santos y ya acabé. Lo mío era bautizarme y salir limpio y ya. Voy de aquí, salto directo al trono de Dios. No es así. La perseverancia es necesaria. ¿Quieres decir algo? Sí, en el 2 de Timoteo 4:10 habla de Demas. El apóstol Pablo se refiere a él, ¿verdad? Como quien lo ha separado, lo ha dejado. Ahorita que decía sentimientos, pensamientos que nadie mira. Sí. Pero este Demas dice que amaba más al mundo. Lo dejó, lo abandonó. Lo abandonó. O sea, podemos ver que realmente lo que decía al principio, estamos rodeados de tentaciones de todo tipo, para todas las debilidades y para todos los gustos. Yo soy fuerte con los vicios de la bebida, pero quizás con el del juego no, quizás con las mujeres no,
quizás con mi carácter, mi mal genio, mi mala forma, ¿no? Y quizás con esto sí, con esto no, quizás con la chismosería, ¿no? Porque de todo hay, de todo somos, dice la Biblia, y esto erais, como dice Pablo, algunos de vosotros, o sea, todos estamos con algo que señalar. A lo mejor no es público y entre nosotros no lo conocemos, pero escóndeselo a Dios y cuéntame cómo lo lograste. No podemos decir que yo delante de Dios soy perfecto. Nadie puede decirlo. ¿Sabe quién es el único que pudo decirlo? Está en su presencia, sentado a su diestra, que es Cristo Jesús. Y está en su presencia y en su diestra precisamente intercediendo por nosotros. Pablo, en el discurso de despedida, allí, él recuerda esto. Hechos 14:22, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nos está diciendo, tranquilo, Padre, el camino está plano. Luz verde, papeles para todos los inmigrantes, salarios altos, no va a haber problema con nadie. No está diciendo eso. Vamos a padecer. Pero Pablo dice una palabra aquí que nos cuesta todo, porque estamos en la carne y la carne tira. Es necesario, hombre, pero Señor, yo quiero librarme del mundo y me vas a poner a pasar trabajo. Es necesario. Es necesario. Y el consejo aquí de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a permanecer, a perseverar, vuelve a ser el mismo. No vuelvan atrás. No volver atrás. Hay un texto maravilloso, mis hermanos. De verdad que este texto a mí me encanta, que está en Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Dice, ¿por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Soportar. No, pero no son frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Dominio propio, la paciencia. ¿Ven? Ahí es lo que hay que añadir. Entonces, ¿cómo lo añadimos? Dice aquí que hay que añadirlo. En Pedro 1, 5 al 7. Y dice aquí que se añade a través de las tribulaciones. Porque no está diciendo la paciencia como pensaba yo. En Cuba las filas, hacer fila para comprar algo, se llaman colas. Y yo en mi vida iba a hacer una fila. No, una cola, no. Yo veía que había mucha gente y regresaba y no compraba nada. Yo era así. Y yo decía, bueno, yo he ganado paciencia porque hoy sí hago la fila. No es a esa paciencia a la que se refiere Dios. Esa es la paciencia espiritual de esperar en Cristo la voluntad de Dios, la respuesta de Dios, a ver qué Dios va a hacer. Era que los israelitas frente al Mar Rojo y con los egipcios atrás dijeran, bueno, Padre, hasta aquí llegamos, que sea tu voluntad. Confiados estamos de que tú nos vas a salvar, y si no es así, pues seguiremos aquí. Tenemos las armas y si hay que batirnos con los egipcios, nos batimos. Pero que sea algo lo que tú quieras, Señor. Esa es la paciencia que quiere nuestro Dios. No ponernos a murmurar, a decir, oye, Moisés, hermano, me echaste a perder. Romanos 8:28 en adelante nos dice eso también. La escuela de Dios es la vida. Y todas las cosas ayudan a bien, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Dice la Biblia aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado, somos portadores de todo el amor de Dios, que nos perfecciona. A ver, todo este proceso no es más que Dios entrenándonos y ayudándonos a estar listos para vivir la vida eterna. Dios no pretende otra cosa. Dios te está preparando para tu premio, para tu regalo. ¿Te imaginas que le demos a un niño de 9 o 10 años una cantidad de dinero exorbitante? Pongan un número que ustedes quieran en su mente, 100,000, ¿no? ¿Qué va a hacer ese niño con ese dinero? Lo va a despilfarrar en cualquier cosa, porque no está preparado. Es que muchos de nosotros no estamos preparados con la edad que tenemos. Lo vamos a despilfarrar. Y Dios no quiere que usted despilfarre su regalo. ¿Sabe quiénes lo despilfarraron? El diablo y sus ángeles. Y no tienen perdón. No tienen perdón. Dios quiere librarte de eso. Te da la salvación, te limpia de pecado y te entrena para que no malgastes, para que no arruines su regalo y lo recibas plenamente.
Una vez más el consejo vuelve a ser, no vuelvas atrás, no volver atrás. De esto que todos conocemos y que se usa muchísimo en todas las iglesias de Cristo y en esta también, este texto Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Hello, está diciendo, van a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, vamos a tener problemas. Para que seáis probados. ¿Para qué? Para que seáis probados. Jesús no fue al desierto por sí mismo. Para ser tentado, para ser probado, para enfrentar al diablo y para dejarnos ejemplos de lo que hay que hacer cuando estemos en una situación delicada. Jesús no se empezó a quejar, pero pues, todavía no estoy listo. Yo tengo que primero fortalecerme, tener mis discípulos que me sirvan y luego entonces enfrentarle. No, él no se puso a quejarse, ni a decir algo malo, ni del Espíritu Santo, ni del Padre, ni del plan, ni de los discípulos que había de recibir. Sencillamente fue y perseveró 2 días en el desierto. 2 días estuvo el Señor en el desierto. 40 días. Y después de 40 días, débil, como no te puedes imaginar físicamente, pero en el espíritu, lleno de poder, fue que tuvo que enfrentar y vino con su mayor debilidad en ese momento. Aquí hay pan. Demuestra arriba que vosotros la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por unos días. No se fijen en el número, por unos días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y otra vez el consejo vuelve a ser, no vuelvas atrás. Hermano, la Biblia es el manual de vida para toda persona. El cristiano sencillamente se ha acercado más a la idea de que la necesita. Pero si usted no la lee, no la abre, no la estudia, no la escudriña, si usted no está volviendo loco a su maestro, preguntándole dudas, ¿por qué esto? Enséñeme de tal cosa de la Biblia, de tal enseñanza, de tal doctrina, de tal historia. Quizás esté cometiendo el error de volver atrás. No porque se haya ido de la congregación. Si ya se ha ido de la congregación, su caso es peor. Pero a veces estando aquí, estamos dando pasos hacia atrás. No volvamos atrás. El sacrificio de Cristo nos ha lavado a todos. Pero cuánto ha costado nuestra salvación, que nuestro Señor ha tenido que dar su vida. No nos pidió sacrificios a nosotros, nos pidió la intención de aprovechar su sacrificio, de beneficiarnos de ese sacrificio, porque por amor Dios lo mandó a hacer. No volvamos atrás, no retrocedamos. Mi hermano Efraín. Hermano, es que cuando usa esa analogía o esa del arado, bueno, a mí me tocó trabajar de esta manera de niño. El problema de eso, hermano, es de que salgan los surcos chuecos. El problema es que cuando inicias con muchas ganas, pero cuando vas a la mitad y volteas hacia atrás, no sabes si ir hacia adelante o ir hacia atrás. Cuando vas en un tractor haces hectáreas diariamente, con arado haces surcos, 3, 4, 5 surcos dependiendo. Cuando tú miras hacia el frente o miras hacia atrás, estás en medio, tienes esa tentación o a quedarte ahí o a volver para atrás. La Biblia está llena de ejemplos simbólicos que se pueden interpretar de muchas maneras. Es una realidad. Y el hecho de mirar atrás es un lenguaje simbólico que significa sencillamente apreciar. Y viene de la historia de la esposa de Lot, de solamente mirar atrás. ¿Por qué? Porque todavía guardaba amor hacia eso que había dejado. Hoy, hermano, Gustavo hablaba de eso. Muchos traemos aquí, todavía cargamos con, es que me gusta esto, y es que me gusta aquello. Y cargamos con esas costumbres que vienen de familia, que vienen de cultura, o sencillamente que aprendimos en el transcurso de la vida, y le hemos introducido y pensamos que son nobles y que son buenas, y no pasa nada. Pero incluso tenemos que, esas cosas que pensamos que son buenas, tenemos que mirarlas y analizarlas a la luz de las Escrituras. Es complicado decirle a la persona que tiene que luchar con una tradición, muy complicado. Como decía el hermano Gustavo, es que me la regaló mi abuelita, es que era la religión de mi abuelita, es que mi abuelita no le decía nada malo, ni pedía mal para nadie. Pero Dios no le agrada. Dios en algo es claro, y es que es celoso de su gloria, de su honra,
de su pueblo. Dios es celoso aún de nosotros, mis hermanos. No quiere compartir su pueblo a ninguno de nosotros con nada ni con nadie. Quiere que seamos para Él, y no con una forma egoísta, sino para Él darnos y sostenernos en todas las cosas. Dios lo que quiere, mis hermanos, que usted no vuelva atrás. No volvamos atrás. Busquemos para nosotros mismos lo que vamos a hacer, lo que estamos pensando, lo que podemos decir. No volvamos atrás ni en pasos, ni en acciones, ni en palabras. No caigamos en estos errores, porque eso es desagradar a Dios, y dice la palabra de Dios que Él no se va a agradar a su alma tal cosa. Mis hermanos, me dejo con un cántico de invitación. Vamos a ponernos de pie, vamos a entrar a este canto. La invitación, la palabra la hace al corazón. Si usted tiene necesidad de reconciliarse con Dios, de buscar a Dios, de querer obedecer el mandamiento de Dios, solamente tiene que pasar al frente, decir cuál es su necesidad, y nosotros solamente estamos para servir. Hay poder en Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, en la sangre que Él vertió.